Muy bien, bendito sea el eterno Padre, el gran Padre de los universos, el Hijo eterno, el Espíritu infinito. Gracias a la deidad, a la gran deidad de todos los universos. Gracias a los maravillosos hijos creadores paradisíacos, entre ellos pues el maestro Yeshua de Nazaret o el maestro Miguel. Y gracias por supuesto a todos los, a la ministra divina, claro, por supuesto, y a los ángeles portadores de la verdad, a los maestros de luz, quienes también nos entregan información. La información que hemos recibido y que estamos recibiendo a través de la quinta revelación es por los portadores de la verdad. ¿Estamos? Siempre tenemos que tener en cuenta que este planeta es que evolutivo. Es un planeta que está en constante evolución. Dentro de todos los sistemas que existen en el universo local, existen, por cada 100 planetas, existe un planeta que es experimental, ¿de acuerdo? En el sistema donde estamos nosotros, sistema local, dentro del universo local, existen 619 mundos o planetas habitados, ¿de acuerdo? Siendo la Tierra o Urantia el 606. Y dentro de esos planetas, por cada 100, entonces al planeta Tierra le tocó ser uno de esos mundos decimales, ¿ok? O sea que nosotros tenemos un privilegio, pues por esa parte sí, porque acá podemos experimentar. Ustedes no ven que acá en el mundo se experimentan muchas cosas, o sea, en esta tierra se experimenta de todo. Todo lo que aquí se experimente es permitido, ¿estamos? El hombre aquí busca cada día avanzar. El hombre, lo que pasa es que el hombre ha tenido la mente lastimosamente bastante confundida, contaminada por también energías del bajo astral, energías de oscuridad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso ha ocasionado que la mente del hombre pues obviamente se desvíe. Pero si no hubiera toda esta fuerza que opera en contra, toda esta energía antagónica, por así decirlo, si no existiera, pues este sería un planeta más avanzado y pues sería maravilloso, ¿no? Aunque nuestro planeta, gracias a Dios, es maravilloso, pero sería mucho más, ¿de acuerdo? Entonces mire que damos gracias al Señor porque nos están entregando estas revelaciones y hoy vamos a mirar acerca de los años de transición. Lo que tiene que ver con cuando el Señor terminó su recorrido por el viaje en el Mediterráneo, ¿no? Cuando pasó estuvo por Roma, estuvo por otras partes, ¿sí? ¿Dónde más estuvo, hermana? Que estaba en la clase. También estuvo por Creta, estuvo en varias partes y ya cuando termina este recorrido, entonces él regresa nuevamente a Palestina, que es el lugar donde él inicia todo esto, y decide volver a esta tierra porque ahí donde empezó, ahí también quiere terminar. ¿Estamos? Entonces esto es maravilloso porque todo se va llevando conforme a la voluntad del Gran Padre y por supuesto conforme a la voluntad del Dios y soberano de este universo local. Mire, dice que durante el viaje por el Mediterráneo, Yeshua había estudiado cuidadosamente a las personas que fue encontrando y los países que fue atravesando. Esto lo hizo cuidadosamente cuando estuvo en su viaje por el Mediterráneo. No tenemos aquí la forma pues, de mostrarle en un mapa toda la parte del Mediterráneo, pero si ustedes buscan información en una enciclopedia o en un mapa mundi o algo así, ustedes van a encontrar por dónde fue que él estuvo, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a los estudios que se han estado dando y de acuerdo a las informaciones que representa en la quinta revelación, entonces vamos aprendiendo más. Y aproximadamente por esta época llegó a su decisión final
en cuanto al resto de su vida en la tierra. Tenía aproximadamente unos 28, 29 años por este entonces, ¿no? Pero él ya sabía, él ya tenía también por adelantado entendimiento que él tenía prácticamente que él iba a entregar su vida aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, como todo un Dios conocedor de futuro, pues también sabía que el desenlace de todo esto, ¿no? Y había examinado plenamente y entonces había aprobado finalmente el plan que estipulaba que nacería de padres judíos en Palestina. Todo este plan se desarrolló con la logística, pues, a la cabeza de Gabriel, ¿no? Y todos los organizadores de esta logística para que se diera el nacimiento de él, ¿dónde? De padres judíos en Palestina. Por consiguiente, regresó deliberadamente a Galilea para esperar el comienzo de la obra de su vida. ¿A dónde fue que regresó? A Galilea. Es que aquí hay algo importante. Cuando usted lee en la Biblia dice que Galilea de los gentiles. Lo que pasa es que el pueblo de Israel ha asumido todo es como para ellos, ha absorbido todo como para ellos, como para que las generaciones, como para que las demás naciones como que vean en Israel como que el único salvador, ¿no? Por eso es que también se escribió erróneamente en la Biblia, donde dice que la salvación viene de los judíos. Resulta que no es así, la salvación no viene de los judíos. La salvación la proporciona directamente el Padre Eterno, ¿de acuerdo? Porque nosotros tenemos promesa de salvación ¿a partir de cuándo? Desde que nacemos. ¿De acuerdo? Entonces la salvación no es que venga de los judíos, la salvación viene directamente del Padre, sino que el Hijo vino a transmitirnos ese mensaje, que somos salvos, ¿por qué? Por medio de la misericordia y que es un plan divino y que no tengamos temor, ¿ok? Por eso colocaba por ahí en un post donde yo les decía, el infierno literal como te han enseñado, como nos lo han mostrado, así de tormentos, no es que exista. Como tampoco existe la muerte. ¿Por qué no existe la muerte? Porque la muerte simplemente es dar un paso. Cuando una persona muere o lo que se llama morir aquí en este mundo, realmente, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? Que va a otro mundo de estancia, ¿de acuerdo? Para continuar su recorrido, su largo recorrido hacia el Gran Padre, pero entonces eso no se llama. Por eso es que Pablo también con algo de entendimiento que dijo, para mí el vivir es el Señor, pero morir me es ganancia. O sea, realmente no hay que tener miedo a la muerte como lo han presentado, como un demonio, como algo horrible, como algo desastroso, pero la muerte realmente es pasar al otro lado y es una gran bendición. ¿Por qué? Porque seguimos al segundo mundo de estancia, al siguiente mundo de estancia de transición, donde vamos a seguir avanzando hacia el conocimiento del Señor. Aquí quiero decirles algo muy bonito, miren. Cierto que es mejor cuando uno va a otro lado, ir con información de a dónde va y cómo va. Mire, yo les decía que si una persona tiene que ir como embajador de una nación a otra nación, ¿cómo tiene que ir? Con información de la otra nación, ¿de acuerdo? Y además de eso, con el idioma de la otra nación. ¿Qué pasa si una persona se va sin conocimiento a esa otra nación? No sería un buen embajador. ¿Por qué? Porque va sin conocimiento. Entonces, ¿qué le tocaría hacer allá? Empezar a aprender lo que desde acá debería haber llevado hacia ese lado. Entonces es una pérdida. De hecho, en este mundo prácticamente no serviría para ese cargo. Entonces, aquí hay algo importante que yo les quiero decir. Cuando nosotros démosle gracias al Señor que estamos aprendiendo, que estamos recibiendo este conocimiento y, ojo, que podemos prepararnos en este mundo. ¿Estamos? Mire, démosle gracias al Señor que hemos recibido la información de Quinta Revelación y que podemos prepararnos desde este mundo, desde esta tierra, para que cuando pasemos al siguiente mundo, vamos informados, vamos preparados, vamos equipados con información de allá. Porque al parecer, hasta donde yo tengo entendimiento, las personas cuando pasan al siguiente mundo o al mundo de transición que deben de pasar, creo que pasan, digamos, después de la tierra vendría el primer mundo de estancia, el primer mundo de
donde se va a seguir capacitando. Pero quiero aquí mostrarles como para que me entiendan. Miren, esta es la tierra, digamos aquí donde estamos, aquí esto es la tierra. Acá está el otro mundo de transición. Allá está el otro mundo de transición. Y así hasta completar 7. Entonces, si usted va con buena información y va avanzado, podría pasar a un mundo más avanzado. ¿Sí me hago entender? A un mundo más avanzado. No se quedaría en el primer mundo de estancia, sino que avanzaría. Eso es algo que yo tengo como conocimiento. ¿Por qué? Porque nos iríamos preparados desde acá. ¿Sí les gusta la preparación o no les gusta la preparación? ¿Sí? ¿O quieren llegar al siguiente mundo de estancia sin saber nada? O sea, honestamente, ¿cómo es la cosa? Disculpe, bendiciones, mi hermano. ¿Cómo es la cosa allí? A ver, cuando pasemos al otro lado, ¿quieren ir con buena información o quieren ir simplemente sin información? Porque eso es una pérdida, ¿no? Es una pérdida. Entonces, como les decía ahorita, démosle gracias al Señor y a los portadores de la verdad porque nos están entregando este conocimiento para poder avanzar al otro lado con buen conocimiento. Así que por consiguiente, regresó el Señor deliberadamente a Galilea para esperar el comienzo ¿de qué? De la obra de su vida como instructor público de la verdad. Escúcheme, aquí va terminando ya como su ministerio, ¿qué? Personal. Y ahora él se prepara para comenzar a dar a conocer al Padre, pero ya en un ministerio público. La Biblia nos habla del ministerio público del Señor, pero no nos habla del ministerio personal. Ahora, la Biblia nos habla del ministerio público del Señor, pero nos han acomodado muchas cosas que tampoco son así. Entonces, allí es donde tenemos que ser ágiles, donde tenemos que ser, como se dice, avispados, vivos, inteligentes, y ir a buscar información con el Padre directamente y decirle: Señor, enséñame tú qué es lo que yo no sé, lo que no me han podido enseñar los dogmas y que todo lo contrario me han enseñado mal. Enséñame porque yo quiero conocer pormenores. A ver, yo les pregunto, ¿quieren conocer pormenores de la vida pública del Maestro? Sí. Estudiando la quinta revelación lo vamos a estudiar. ¿Listo? Se los prometo porque tengo toda esa información. Sino que, como las hermanas saben, estamos estudiando paso a paso y esto no es como de una sola clase. Por eso tuve que venir, y los que puedan venir y recibir la instrucción, y si tienen preguntas, esto es paso a paso. Entonces él empezó a hacer planes para una carrera pública en el país del pueblo de su padre José, y actuó así por su propio libre albedrío. O sea que él decidió ¿qué? Venir a comenzar su ministerio público en la tierra donde había nacido, y lo hizo de su propia convicción. Nadie se lo impuso, ¿no? Entonces él decidió hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos punticos, y aquí vamos a mirar lo que es el 30º año. ¿Estamos ubicados ahí? El 30º año, año 24 después de Jesucristo. Bueno, dentro de estas enseñanzas, como pues por ahora estamos recibiendo solamente, como se dice, una comida semanal, ¿no? Pues aquí en este lugar, que lo ideal sería estudiar más, ¿no? Que haya más días de estudio. Pero pues vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. De todas maneras, ustedes también llevan material, y sacando sus tiempitos libres, ustedes pueden también analizar, y pues ahí también están las grabaciones, y también pueden buscar información, ¿de acuerdo? Siempre pidiéndole al Padre dirección, porque información hay, pero hay que saberla clasificar, ¿ok? Para no llamarle bueno a todo lo que dicen por ahí que es bueno, y para no llamarle verdad a todo lo que erróneamente dicen por ahí que es verdad. Mire, nosotros estamos en un tiempo donde se están conociendo muchas cosas y la gente está despertando. ¿Estamos? Mire, en este momento hay mucha información celestial, hay mucha información que están trayendo reveladores. Hay pleyadianos. En la Biblia también habla de las pleyades, ¿sí o no? No, que es que la gente se aterra cuando uno habla de seres
extraplanetarios, o sea, de seres extraterrestres. Ay, que estás hablando de seres extraterrestres, que son demoníacos, que ya te desviaste, que una cosa y que otra, cuando realmente no entienden. ¿Estamos? Entonces, miren, en la Biblia también se habla de los pleiadianos. Y cuando se habla de estos seres también están trayendo información, sino que pues con discernimiento hay que recibirla, ¿no? Pero yo he estado escuchando algunos pleiadianos, alguna información que están trayendo los pleiadianos y concuerda maravillosamente con la quinta revelación. Hay algunos pronósticos que difieren, también lo he notado, pero cuando uno sabe usar el discernimiento, uno dice, estos seres están entregando buena información para despertar, ¿a quién? A la gente dormida en esta tierra. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque están incluso ellos diciendo que despertemos para que ayudemos a despertar a otros. Es decir, mire, si yo despierto espiritualmente, mi mente despierte y se vuelve consciente con ese consciente, entonces mi mente despierta, mi ser despierto ayuda a despertar a otros para poder sacarlos ¿de quién? Del dogma manipulador que por años nos ha engañado y nos ha mentido. Entonces, miren, aquí estamos viendo ciertas situaciones que han pasado estos días. Por decir algo, la muerte del Papa. Estamos viendo, hay algo que también dice un hombre que es muy entendido en estas revelaciones, y él habla de Orgadol, ¿de acuerdo? Y pues según él dice, yo no puedo asegurar esto al 100%, pero que incluso la NASA tiene esta información, y como ellos manejan todo lo que tiene que ver con planetas, con universo, con constelaciones, con todo lo que es de allá, entonces que ellos tienen información. Lo que pasa es que no la dan a entender porque podría ocasionar un caos en el mundo entero. El Papa y el Vaticano, ellos saben de los seres extraterrestres, ellos saben de todo eso. Lo que pasa es que en ese momento, digamos, a la religión católica del Vaticano le queda muy difícil sacar esta verdad, aunque ellos la tienen, porque ¿cómo van a explicar todas las mentiras que han dicho? ¿De acuerdo? Y así mismo son, y pues usted sabe que las iglesias cristianas y todo eso son ramas de la iglesia católica. Porque ¿de dónde salió el cristianismo? Realmente es renovación católica. O sea, el cristianismo es catolicismo renovado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el catolicismo, el cristianismo y la cultura judeocristiana? Seguir manteniendo la mentira. Pero la mentira un día se va a caer. Porque la mentira no puede... la mentira no puede, permanecer por una eternidad. Algún día tiene que aclararse todo. Prevalecer, no puede. No puede, o sea, mientras tanto, ustedes le preguntaban a este varón, ¿usted cree que algún día la religión católica y todas esas religiones cristianas van a caer? Sí, dice, sí van a caer, es cuestión de tiempo, y caerán con grande vergüenza. Y cuando usted va a Revelación 18 se da cuenta que allí está todo esto, sino que la gente estudia la Biblia, pero tampoco la entiende. Es la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, la que va cayendo. ¿Y qué está dentro de la Gran Babilonia? Sistema político, sistema religioso, todo este sistema de iglesias, todo ese sistema de dogmas humanos, todo eso está dentro de la Gran Babilonia. Entonces, la Biblia sí proporciona información, lo que pasa es que no saben estudiarla. Y información información en la Biblia que deberían aprobarla y sacarla a la luz, la ocultan. Y información en la Biblia que no hay que decirla porque es una confusión, eso sí lo publican. Entonces, ¿qué pasó con esta cuestión? Porque aquí dice que lo que se organizó desde el universo fue que el Señor naciera ¿dónde? De padres judíos. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben el nombre, todo esto se organizó. Pero cuando el Maestro se encarnó aquí, el Dios de este universo se encarna aquí, ¿qué pasa? El mensaje de Él es mucho más de lo que nos han dicho los dogmas, mucho más de lo que nos dice la Torá, mucho más, es que la Torá es cosas de allá del Antiguo Testamento, pero mucho más de lo que nos dice el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. Entonces, esto nos dice, el mensaje de Él es mucho más. Lo que pasa es que sus seguidores
Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de los discípulos que estuvieron ahí con él. Prácticamente no informaron cómo realmente fueron las cosas. ¿Por qué no informaron realmente cómo fueron las cosas? Porque no convenía. El mensaje real del Señor, que es un mensaje puro de amor y transparencia y de verdadera salvación y de paz y misericordia, ese mensaje no convencía, porque ese mensaje para la jerarquía de aquel entonces y las jerarquías de hoy no vende. ¿Qué es lo que quiere hacer la Gran Babilonia? Puro comercio. Por eso es que negociar con la fe y con la palabra del Señor, estos son babilónicos. Eso es un sistema que se llama los nicolaitas. Los apóstoles que ponen pastores, los pastores que se nombran entre ellos, todo ese sistema es nicolaita, y el Señor dice en cierta forma que él aborrece eso, porque es una mentira, es un negocio que se hace por medio de la fe y se engaña a la gente. El problema es que le mienten a la gente y le cobran por una mentira, y la gente que es dormida, que está ciega, pues en su ignorancia paga porque le digan mentiras, y no estamos de acuerdo. El Señor no está de acuerdo en eso, porque Él tampoco lo llegó a hacer. Mire que aquí nos vamos a dar más cuenta en esta revelación, que cuando Él estuvo por toda la zona de allá del Mediterráneo, cuando estuvo por estos viajes, Él incluso por allá trabajó e hizo dinero, pero Él no anduvo vendiendo el mensaje, ¿de acuerdo? De hecho, Él andaba con un hombre que se llamaba Gonod, y que era un hombre muy próspero en los negocios. Entonces me imagino que él trabajaba allí y le ayudaba, porque él también se encargaba de administraciones allí. Pero dice que él se hizo el dinero por allá para el sustento mientras empezaba su ministerio. El Señor fue muy meticuloso en eso. Él trabajó muy bien, con orden, y él llegó a tener 2 casas, creo, si no estoy mal, el Señor. Una que se ganó, que vamos a ver más adelante cómo fue que por medio de Juan Zebedeo hicieron para poder, ¿de acuerdo? Nosotros miramos eso, sí. Exactamente. Y otra que fue, creo que le regalaron, pero ya dentro del ministerio público de él, ¿de acuerdo? Pero no porque él estuviera pidiendo y no estuviera exigiendo pagos, porque todo se hace por amor, ¿ok? Del corazón, ¿estamos? Entonces el Señor trabajaba honestamente. Y el Señor no vino a hacer de la fe, de la palabra, del mensaje verdadero del Señor, no vino a hacer un negocio, ¿de acuerdo? Porque de gracia recibiste, de gracia da. Entonces vamos a ver algo importante que está pasando hoy en día. Mire, en estos momentos, bueno, ¿cuánto hace que murió el Papa? El lunes, está fresquita la muerte del Papa, ¿no? Ahorita, ¿qué están diciendo? O sea, esto es un armazón que tiene el catolicismo, ¿de acuerdo? Porque el catolicismo es una estructura que se mueve a nivel del mundo entero. Dígame dónde no hay iglesias de esa sede, de ese sistema. Dígame dónde no hay iglesias de eso, dónde no hay templos de eso. Y para completar, las cristianas, que son ramas de ahí, también se desprenden de ahí. Entonces eso hay en todo el mundo, ¿estamos? Pero aquí hay algo que yo quiero decirles, para que tengamos siempre cuidado. Cuando se inicia la iglesia cristiana, ¿quién es el que realmente inicia la iglesia cristiana? Pablo. Ya lo hemos visto por la quinta revelación. Sí. El Señor nunca estableció iglesias, ni una iglesia judía, ni una iglesia aramea, ni una iglesia, ni menos una iglesia católica. El Señor no estableció esas iglesias. Por eso es que ellos dicen que el primer papa fue Pablo. Que Pedro. Entonces, mire, les voy a explicar aquí, y esto queda grabado, pero les quiero explicar para que ustedes tengan esto más claro. Mire, realmente la iglesia cristiana, el que la inicia es Pablito, ¿de acuerdo? Y ya luego, allá con añadiduras también, pues todo esto se le añade también con Pedro. Entonces, Pablo, Pedro y su gente, ellos se dan cuenta, y sobre todo Pedro, que Pedro sí estuvo directamente en el ministerio público del Señor, porque Pablo conoce al Señor después de muerto, ¿ok? Entonces, o se da cuenta del Señor, pero después de que el Señor ya ha muerto. Entonces, con Pedro y los otros apóstoles que no tuvieron, digamos, como esa capacidad de dar a conocer el verdadero mensaje del Señor, ellos ante todo se comenzaron, fue como a dar un mensaje de resurrección.
Por eso es que las iglesias siempre hablan que la salvación es por la resurrección del Señor, y que si el Señor no hubiera resucitado, entonces nosotros estaríamos condenados, y que el Señor fue a morir por nosotros, y que gracias a la resurrección y a la sangre del Señor, entonces nosotros somos salvos, cuando realmente eso no es así. Recuerde, la salvación de la humanidad ya es promesa del Padre cuando nacemos. No se necesita que el Señor haya resucitado ni que el Señor haya muerto por eso. No, nosotros ya tenemos promesa de salvación. Así el Señor no hubiera resucitado, nosotros tenemos promesa de salvación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se hizo con todo esto? Se vendió ese mensaje de resurrección. Entonces, si no crees como dice el dogma que estableció la iglesia cristiana, que estableció luego Roma, que lo acomodó porque luego de que eso se organizó en el concilio de Nicea y concilio de Trento, entonces ya fue con el catolicismo directamente, ¿de acuerdo? Hicieron renovaciones y dijeron ellos, vamos a hacer de la religión cristiana. Recuerden que Constantino fue el que aprobó la iglesia, o lo que le llamaban la iglesia del camino, ¿no? Los primeros discípulos del Señor, porque ellos los perseguían. ¿Se acuerdan que hubo una persecución? Pero posteriormente Constantino aprobó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces dijeron, esto sí y esto no, acomodemos esto que sí y que esto no. Y fue cuando hicieron reformas y vino la Biblia y comenzó pues a salir el tema de la Biblia, y entonces ya dijeron ellos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces comenzaron a manipular a la gente. ¿Fue con qué? Con la salvación. Y la gente tiene que hacer como nosotros decimos. ¿Quién decía eso? El Imperio Romano. Tienen que hacer como nosotros decimos, si no, el infierno les espera. Entonces comenzaron a vender una mentira, a vender un miedo, a vender una falacia. Entonces la gente comenzó a llenarse de miedo, porque según ellos decían que era el Espíritu Santo el que los había inspirado para que dijera eso, cuando el Espíritu Santo ni tenían por qué haberlo metido allí. Miren cómo nos han vendido tanta maldad. Yo prácticamente veo esto como una maldad, una gran mentira. Entonces comenzaron a vendernos ¿qué? Las indulgencias, que las misas, que una cosa, que otro, que el purgatorio, que el limbo. Comenzaron a vendernos todo esto. Y el cristianismo asumió eso. Por eso es que el cristianismo habla de un infierno. Sí. Y todo eso lo recomendaron en la Biblia. Tomaron parábolas del Señor, y las parábolas que no tenían que ser literales, y el cristianismo, el catolicismo cristiano las tomó como palabras literales del Señor, y crearon el infierno. Y no solamente el infierno, que el limbo, que una cantidad de cosas. Entonces la gente con miedo comenzó a hacer como hacía ¿quién? Como decía que hicieran la iglesia católica. Y así mismo se fue arrastrando hasta el cristianismo. Pero cuando nosotros ya venimos a abrir nuestros ojos, cuando el Señor ya nos da esta revelación, ya dejamos ese miedo y ahora venimos a tener verdadera conexión con el Señor, y se nos quita ese miedo. Ya el miedo al infierno se nos quitó. No hay condenación. ¿De acuerdo? No hay condenación. Si hay pérdida, lo que le explicaba ahorita, si pasamos al otro lado sin información va a haber una pérdida, ¿de acuerdo? Pero no se trata de condenación eterna, ¿ok? Ni de tormentos eternos. Entonces, el Señor sí nació ¿de quién? Estamos hablando ante todo de esa partecita. Estoy dando una explicación de esos dos párrafos, ¿ok? No hemos entrado acá. Aquí vamos a entrar luego, el 30º año, todo esto. Pero ahorita estoy tratando de dar una explicación aquí, así que les ruego su atención. Miren, el mensaje del Señor era un mensaje muy sencillo. Él vino a dar a conocer el verdadero Padre, que no fue Jehová y que no es Jehová. Vino a dar a conocer el amor del verdadero Padre, el verdadero amor que es el verdadero Padre. ¿Estamos? Y el verdadero Padre es tan amoroso que Él no te lleva cuentas de nada. Ni está señalándote, ni está criticándote, ni está mirando a qué horas te caes para caerte con una espada encima y acabarte de hundir. El verdadero Padre no hace eso, porque un Padre amoroso, al contrario, cuando un hijo cae, ¿qué es lo que hace? Le da la mano, no lo acaba de hundir. Pero es que cometiste ese pecado, cometiste esa falta, entonces mire que ahora ahí te espera el infierno. Entonces comienzan las amenazaderas. El verdadero Padre te da la mano y te levanta y te dice, vamos para adelante. ¿De acuerdo? Ese es el amor del verdadero Padre. Entonces, como este mensaje no vendía, ¿por qué? Porque el sistema quiere vender
quieres vender, porque este sistema es un negocio. Por donde usted se meta, usted tiene que buscar la plata. Todo es negocio. Entonces les quedaba muy fácil hacer negocio con la palabra de Dios. Y así lo hicieron. Y es un negocio, eso es un negocio demasiado rentable. Los pastores que iniciaron antes, que lograron conseguir harta plata con eso, son multimillonarios, riquísimos. Esos pastorcitos de hoy en día que están empezando, que están por ahí batallando, esos son los que les queda duro. ¿Por qué? Porque la gente hoy está despertando. Hoy en día el que monte por ahí su iglesita de ahí de Babilonia, le queda difícil conseguir harta plata con esto, porque la gente ya no es boba, la gente está despertando. Y por eso es que con esto tenemos que nosotros también ayudarle a la gente. Despierten, ya no los manipulen más, dejen de tenerle miedo al hombre y a sus dogmas, ¿de acuerdo? Entonces ahorita prácticamente ya no veo rentable levantar iglesias. La gente ya no está boba, la gente ya está despertando. No falta el que cae, no falta el borreguito que va allí a llevarle la plata al que lo engaña. No falta el ciego. Pero los despiertos ya no hacen eso. Entonces, él sí nació aquí de un hombre y una mujer que se llamaban ¿cómo? José y María, en la parte genética. Pero ¿qué nos dice la iglesia cristiana? Que no, que él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no fue así. ¿Cómo Dios va a venir a engendrar en una mujer una energía tan grande? Va a venir en una mujer, pues la desintegra. Además de eso, el Espíritu Santo lo proporciona la ministra divina, y la ministra divina es femenina. ¿Cómo una mujer va a engendrar en otra mujer? Miren cómo que nos han dicho tantas cosas. Entonces realmente se necesitaba la unión de un hombre y una mujer. Y él sí fue el primogénito de esa relación, o sea, el primero, porque él tuvo 8 hermanos más. Sí. ¿Pero eso lo dice la Biblia? No. La Biblia no dice eso. Entonces ya nos acomodaron una mentirota. ¿Y quién acomodó eso? El sistema romano cristiano, para poder que el mundo creyera en esa mentira. Y yo la llegué a creer, yo creí eso. Es más, yo lo llegué a predicar. ¿Pero por qué prediqué las mentiras? Porque yo creía que lo que la Biblia decía era verdad. Falta de conocimiento, pero ahora eso está claro. Ahora, otro punto. Cuando nosotros venimos a las revelaciones del Señor, a las verdaderas revelaciones del Señor, nos damos cuenta, hombre, de tantas cosas que nos aclara el panorama. Es decir, les comentaba ahorita sobre la muerte del Papa. Esto que se reúnen allá los cardenales en la conclave y que no sé qué y sé cuándo, y que se reúnen allá y que luego sacan el humo blanco, que no sé qué, eso es una artimaña de ellos, eso es de ellos. No es que esté el Espíritu de Dios allí guiándolos para hacer eso es mentira. No es como un rito. Eso lo hacen es ellos. Como quien dice, reunámonos aquí y votemos entre los que están aquí a ver quién es el próximo Papa. Que para empezar, sacaron a la mujer. ¿Usted cuándo hizo una mujer papa? Una papisa. Una sola. ¿Cómo llama? No puedo el nombre. Creo que fue Ana de Arco la que estuvo como intentando, pero ella la mataron. Sí. Pero es que no, a la mujer la excluyen, o sea, la sacan. Y eso se trae ¿desde dónde? Desde el judaísmo. Por eso al Señor también le tocó de para arriba luchar contra el judaísmo machista. Él sí tuvo sus 12 discípulas, mujeres, pero eso tampoco ampliamente lo habla la Biblia, porque no conviene, porque la mujer fue vista ya como lo segundo, como lo que, o sea, como que no puede recibir revelación, como que la mujer no sirve para esto, y la echaron para afuera. Todo tenía que ser el hombre. En cambio el Señor no hace eso, el Señor no es un machista, el Señor vino a dignificar a la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, mire, ¿a quién seguimos? ¿Realmente al Señor que nos enseña estas verdades y que dignifica a la mujer y que nos saca esta luz? ¿O seguimos estas doctrinas que son machistas y que aparte de eso nos venden una mentira? Eso ya hay que despertar. ¿Estamos? Entonces, ese mensaje no vendía. ¿Por qué? Porque a los judíos ellos no consentían que una mujer predicara. Por eso es que Pablo también dice, no he leído por ahí en Corintios donde dice, ¿es en Gálatas o en Corintios? Bueno, o en Hechos, donde dice que Pablo le dice a la mujer, cállese. O sea que Pablo era otro machista.
Claro, porque él tenía toda la raíz y todo de... Claro, es que él era de allá. Entonces, Pablo hubo cosas que estuvo bien, pero otras muchas que no. Entonces, Pablo también le dice a la mujer, cállese y aprenda, allí sujeta y pregúntele al marido en la casa. Eso, sí. O sea, eso no está bien, eso no es doctrina del Señor, ¿ok? Entonces, mire cómo tenemos que mirar cada situación en la Biblia, porque si no, seguimos comiendo cuento. Entonces, el verdadero mensaje no lo dieron a conocer. Ahora, cuando se reúnen allá, en las reuniones secretas que tienen al Vaticano, para elegir el nuevo Papa, se está hablando ahorita que según las profecías de Malaquías, que las profecías de Nostradamus, se está hablando de que el próximo Papa va a ser negro. Ah, sí. ¿De acuerdo? Y que entonces es el fin del mundo, y que entonces esto, y que ahora sí se vino, que el fin del mundo, que el Armagedón, que la destrucción, una cantidad de miedos que meten a la gente. Pero esto, ¿quién es el que lo está organizando? El Vaticano. ¿Ok? No tengas temor de eso, no temas, ¿está bien? No temas. Simplemente comienza a recibir, a meterte en el secreto y pide al Señor que te revele. Él sí te aclara estas situaciones. Ahora, si aparece un Papa negro, ¿es por voluntad de Dios o voluntad del Vaticano? De los hombres, exactamente. Eso no es que Dios está revelando y entonces va a aparecer el Papa negro, como alguien decía por ahí, bueno, que aparezca el Papa negro y que se acabe el mundo ya. Sí, listo, ¿de acuerdo? Porque como ese está el miedo. Porque también hay otro que está, otra cosa que tienen ya nombrada, que por ahí en el 2032 va a colisionar un asteroide con la Tierra. Ese es, ahorita yo estaba dando precisamente de JJ, donde él habla que eso, de llegar a darse, según la revelación que él tiene, según la información que él tiene, podría ser en el año 2027, ¿de acuerdo? Entonces, mire, podrían ir acomodando todo. Entonces, aquí yo lo que veo es un plan, en primer lugar, de fuerzas de oscuridad, porque los seres de oscuridad sí conocen más que el humano, conocen esto, y además ellos controlan, ¿de acuerdo? Porque el mundo realmente lo controlan son seres reptilianos, ¿de acuerdo? Seres de oscuridad, de allá, de densa oscuridad. Entonces, ellos sí conocen y ellos sí son inteligentes más que el humano. Prácticamente los humanos que están allí sirviéndole a ellos son títeres, los gobiernos y todo esto, ¿de acuerdo? Ellos pueden estar moviendo los hilos y pueden hacer que aparezca un Papa negro. Y listo, que aparezca el Papa negro, o sea, de tez negra o si no es de tez negra, bueno, lo que sea, pero el caso es que eso también puede estar siendo acomodado, porque si se llega a caer ese asteroide, en la Biblia también hay un de Ajenjo, ¿se acuerda que habla de Ajenjo? Que va a caer sobre el mar y que traerá una cantidad de muertes. Eso puede darse, ¿ok? Yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir en el 2027, no estoy diciendo. Es más, yo he tenido una fecha exacta para eso, que me ha llegado, pero yo no puedo estar diciendo acá, eso se va a dar exactamente en esa fecha, porque puede que no se dé, entonces quedo yo como mentiroso, ¿de acuerdo? Sí, pero de llegar a darse en el año 2027, por los meses de agosto, por esos lados, de llegar a darse, pues usted imagina el caos. Entonces, quedaría perfectamente para decir, mire que el Papa Negro sí comenzó a traer la destrucción, y entonces todo se acomoda, y ahora sí comienzan los falsos profetas a aprovecharse, a hablar cosas que ya ellos mismos han preparado, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué San Malaquías habló de cosas de los papas y hay cosas que se han cumplido? ¿Quién le enseñó a Malaquías esto? ¿Quién le enseñó a Malaquías? No estoy hablando del de la Biblia, no un profeta, o Nostradamus, ¿de acuerdo? ¿Quién le mostró eso? ¿Quién le mostró esto a esos hombres que han hablado de estas profecías? Seres que controlan, ¿de acuerdo? Entonces, es como por decir algo, yo mañana voy pienso ir a la finca, un ejemplo. Entonces, yo digo, mañana voy a hacer un arreglo en la finca. Entonces, y llegó, o voy a enviar a alguien, un ejemplo más claro, mañana va a ir a su casa alguien a decirle, a dar una información o hacerle un arreglo o algo, y usted va a decir, pero yo no llamaba a nadie, y efectivamente el día de mañana alguien les llega, entonces fue porque yo lo mandé. Entonces alguien dice, ve, pero lo que él dijo salió.
No es que haya salido, lo que pasa es que yo ya lo organicé. Y así mismo la élite, bajo este dominio y bajo este conocimiento que le traen los seres de oscuridad, ellos dan como una profecía, pero la hacen cumplir. Ustedes lo han visto que los Simpsons, que le atribuyen a los Simpsons, que los Simpsons hablan de esta profecía y mire que se cumplió, porque ya todo está organizado, ¿de acuerdo? Y así mismo han organizado ciertas cosas en la Biblia, porque la Biblia fue manipulada, ¿de acuerdo? No es para temer. Si aparece el Papa Negro o algo, pues ya estamos advertidos, ¿no? Que llega a venir lo que se llama el asteroide, que podría ser en el 2027, no es porque el Papa Negro apareció como una profecía y entonces que el fin del mundo. O sea, este caos, sí va a venir caos sobre la tierra, porque el maestro habla de una gran tribulación. Sí. Él sí habla de una gran tribulación. Es más, él habla de Orgadol, ¿de acuerdo? Y él dice, después de la gran luz vendré yo. Porque él quedó regresar a la tierra y él va a regresar. Entonces, si eso se llega a dar, habría un caos en la tierra. En el mismo día habrían millones de muertes. Porque al caer un asteroide sobre el océano, levantaría olas de más de 1000 metros. O sea, el impacto, la onda explosiva, luego los tsunamis, todo eso mataría a mucha gente. No a todo el mundo, pero mataría por lo menos a más de 1000 personas, más de 1000 millones de personas. Y aparte de eso, según lo que se dice, que haría una oscuridad por 9 años. O sea que las muertes vendrían por hambre, vendría un caos muy bárbaro. Entonces dice este hombre que tiene entendimiento de eso, ojalá que nos equivoquemos en eso, ojalá que eso no pase, aunque la Biblia habla de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Llegar a pasar eso, cómo quedamos? Fritos. Quedamos en la oscuridad, ¿de acuerdo? Pero después de eso ya vendría el Señor, ¿de acuerdo? Y sería bueno para nosotros. Bueno, la gente que muere en ese proceso, pues pasa al otro lado, ¿de acuerdo? Recuerden que el morir es ganancia, ¿de acuerdo? Entonces no hay que tener miedo a la muerte. Si eso llega a pasar y llegásemos a morir de entrada, pues somos bienaventurados, porque vamos al otro lado adelantándose a otro, ¿ok? Sin embargo, pues ojalá que no. Vamos a ver qué pasa, ¿listo? Sí, claro, es que en el mundo según las estadísticas hay 8.000 millones de personas. O sea, 8 billones. Hablando así como dando un acercamiento. 8.000 millones de personas, 8 billones. Entonces, según lo que se dice, podrían morir 1.000 millones, quedarían como 7.000 millones. O sea, queda mucha gente todavía. ¿De acuerdo? O sea, el asteroide no mataría a toda la humanidad, porque no alcanza para matar a toda la humanidad. Y esto puede pasar como cuando cayó el asteroide que mató a los dinosaurios. Los dinosaurios sí existieron, ¿no? Sí. En Revelación, la quinta revelación nos habla de esto. Y también se destruyó por un impacto de una cosa así. Entonces puede pasar. No estoy diciendo, no lo estoy asegurando, pero puede pasar. Así que quería darles como esta información por si llega a aparecer un Papa Negro o no sé qué. Tranquilas, haya paz, no se asusten. Seguimos, continuamos. Nosotros seguimos acá con el Señor, ¿listo? Entonces vamos a dar aquí esta información del 30º año y con esto ya le concluimos, ¿listo? Bueno, después de despedirse de Gonod y de Ganit en Charaz, esto fue en diciembre del año 23, después del Señor, ¿no? Estamos hablando de esa época. Yeshua regresó por el camino de Ur a Babilonia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Ur, de todos esos temas de Babilonia? Que yo les tengo pendiente una enseñanza, es que pues, le digo el tiempo, quiero darles una enseñanza acerca de lo que ocurrió con la primer ciudad fundada, que fue Dalmatia, la inundación de Dalmatia, luego el hundimiento del primer jardín, luego las inundaciones que hubieron en el mar Caspio y el mar Negro, y luego las inundaciones que hubieron por los ríos Tigris y Éufrates en Babilonia, que fue de donde sacaron el tema de que había una inundación mundial y que ahí salió Noé. O sea, todos lo han acomodado allí al acomodo de ellos. Esta información, y acerca pues de los Anunnakis, y acerca de esto, de la Atlántida, ¿no? De la Atlántida. Esta información, yo estoy que doy esa enseñanza. En cualquier momento la voy a dar, ¿de acuerdo? Un día que nos reunamos.
Entonces, ¿qué pasó? Regresó por el camino de Ur a Babilonia, donde se unió a una caravana del desierto que se dirigía a Damasco. De Damasco fue a Nazaret, parándose solo unas horas en Cafarnaúm, donde se detuvo para visitar a la familia de Zebedeo. ¿Quién era Zebedeo? Según lo que hemos estudiado, el padre Zebedeo era el padre de Juan Zebedeo, de David Zebedeo, ¿y cómo era que llamaba el otro? Él tenía 3 hijos. Bueno, David Zebedeo, Juan Zebedeo, que fue el apóstol que le llaman el apóstol del amor y todo eso. Santiago, eso, exacto. Sí, la hermana está en la jugada. Y dice, ellos fueron buenos amigos, ¿no? Porque el Señor trabajó con Zebedeo, ¿no? En la construcción de barcos, ¿ok? Y ahí cuando hicieron una bonita relación, donde el Señor se conoció con Juan, y Juan lo acompañó hasta la muerte, ¿de acuerdo? Que es el Juan, Juan es el apóstol. Que no era cosita, no era pelita tan dulce, Juan era una cosa terrible, pero siempre estuvo allí a la par con el maestro. Eran tremendos. Sí, eran tremendos. Allí se encontró con su hermano Santiago, eso, ahí está, que desde hacía algún tiempo había venido a trabajar en su lugar en el astillero de Zebedeo. Después de charlar con Santiago y Judá, ¿quién era Judá? Que también se encontraba por casualidad en Cafarnaúm. Judá era uno de los hermanos del maestro. Y después de transferir a su hermano Santiago la casita que Juan Zebedeo se había ingeniado para comprar. Recuerde, hay dos Santiagos, ¿no? Sí. Un Santiago que era está en línea. El señor de José y María, el primer hijo fue Yeshua. Luego sigue Santiago. Y así sucesivamente, José y otros, ¿de acuerdo? Santiago, en este caso, del que está hablando aquí, es el hermano del maestro. Pero Zebedeo también tenía un hijo que se llamaba Santiago, que en la Biblia lo han confundido. Entonces han confundido estos 2 Santiagos y como que lo hacen aparecer como uno, pero eran 2 Santiagos. Mire que todo se nos va aclarando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Le transfirió le transfirió la casa que habían comprado los Zebedeo y se la dejó ¿a quién? A su hermano Santiago. Y Yeshua continuó su camino hacia Nazaret. Al final de su viaje por el Mediterráneo, Yeshua había recibido dinero suficiente como para hacer frente a sus gastos diarios casi hasta el momento de empezar su ministerio público. Era ahorrativo el Señor. Donde él iba, él ahorraba. Entonces que ahorrar es importante, ¿ok? Mire que los ahorros que él hacía en todo lo que estuvo haciendo le sirvieron casi hasta que empezó su ministerio público. Pero aparte de Zebedeo de Cafarnaúm y de la gente que conoció en el transcurso de esta gira extraordinaria, el mundo nunca supo que había hecho este viaje. Perdón, el mundo no se había enterado de que el Señor hizo este viaje. ¿Ustedes lo sabían? No. ¿Tengo agüita? Perdón. Recuerde, iba a empezar su ministerio público. Este fue el periodo intermedio en la etapa de transición de este ser que había empezado su vida como Dios, que se manifestaba como hombre y que ahora se estaba preparando para completar su carrera terrestre como hombre que se manifiesta como Dios. O sea, el gran Dios, o sea, de este universo, el creador de este universo. Estoy hablando del maestro Yeshua, ¿no? Que es el Dios de este universo. Encarna en un hombre. Luego hace su proceso y luego vuelve a elevarse como Dios. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos para el viaje en caravana hasta el casco. Quiero entonces decirles aquí qué importantes conocimientos que nos está entregando el Señor. Creo que todo lo que les he compartido y les he hablado esta mañana nos ayuda para ir mejorando más nuestra comprensión y que nuestras cosas en la mente se nos vaya aclarando. ¿Estamos? Listo. Bueno. El mar Caspio. Sí. Entonces, gracias al Señor, demos gracias por esta oportunidad que nos da. Demos gracias al gran Padre, al Padre Eterno, al Hijo Eterno, al Espíritu Infinito. Demos gracias al Maestro, a la Ministra Divina, a los ángeles portadores de la verdad. Gracias, gracias, gracias.